Ya está con nosotros Aldo Piñaneri, expresidente del Banco Central. Está Gustavo Marangoni, también consultor, analista político, director también de una encuestadora. Ahora vamos a ver un poquito los números, cómo está del escenario electoral. Aldo, bueno, ¿cómo estás viendo este escenario donde yo decía el gobierno hoy vuelve a tomar una medida a través del Banco Central para tratar de evitar el peor escenario, que es que los depósitos de plazo fijo le corran al dólar y eso genera un nuevo salto cambiario, lo cual espiralizaría los precios, la inflación y generaría un escenario, obviamente, nuevamente de crisis? ¿Cómo estás viendo estas medidas que está adoptando el Banco Central? A ver, el círculo vicioso, tasa de interés contra dólar, ya venimos teniéndolo desde fines del año pasado. El otro círculo vicioso es precios-salarios. Hoy el dólar lo que está haciendo es acompañando el nivel de inflación. Si vos tomás el cierre del dólar tipo vendedor Banco Nación 31 de diciembre 18, 38,83 por el 11% que fue la inflación del primer trimestre, te da un dólar del orden de los 44 pesos. Con lo cual el valor de cierre está diciendo que se está dando con lo que pide el Fondo Monetario Internacional, que no haya atraso del tipo de cambio que acompañe la inflación. Por lo tanto, hoy el gran problema que tenemos por ahora no es el tipo de cambio, sino la inflación. Y la inflación se está poniendo en un promedio del 4% mensual. ¿Por qué? Porque hay ajustes de los precios regulados, tarifas y otros servicios, pero también hay un traslado de los precios mayoristas que aumentaron en el 2018, un 25% por arriba de los minoristas, y el sector minorista empieza a trasladar esos precios. Con lo cual, ninguna hipótesis seria hoy de inflación para este año baja del 40%. Entonces vos proyectás la inflación actual y cuál es el riesgo, para ir al fondo de la cuestión de lo que vos acabás de plantear muy bien. El riesgo es que se haga una espiral de precios entre los precios que suben, el tipo de cambio que sube por presión de la inflación, y ahí entramos en un círculo vicioso que nos puede llevar a 3 dígitos de inflación para este año. No digo que vaya a ocurrir, estoy diciendo que si el gobierno no logra bajar a ese 2% mensual de inflación que vos ponés 1% y pico, yo creo que hoy el gobierno con un 2% mensual de inflación, sería la mitad de la que estamos teniendo, podría tranquilizar un poco los mercados. Estamos en un riesgo de un fuerte incremento de los precios y eso paraliza cualquier posibilidad de mejora en la actividad económica. Segundo tema, decisión tomada por el Banco Central, lo acaba de anunciar nuevamente hoy, en la tasa de política monetaria para todo el año, para todo el mes de abril. Esta es la medida que anunció hoy el Banco Central y sorprendió a todos porque ha tomado una nueva medida. Que no va a bajar del 63%. 62,5% le garantiza la tasa de interés a los bancos, que paga el Banco Central a los bancos por las LELIQs, que son los bonos que emite el Banco Central y que compran los bancos. A ver, riesgo de eso. Primero, las leyes... Pero perdón, ¿para qué lo hace eso? Bueno, eso lo hace por dos motivos. Absorbe circulación y base monetaria y atrae la tasa de interés para que no se le vayan los plazos fijos y las cuentas a la vista a dólares. Hoy el comunicado del Banco Central es muy claro en la estrategia que tiene el Banco Central. Dice que va a monitorear que los bancos trasladen esta tasa de interés que el Banco Central le paga a los bancos, la trasladen a los ahorristas. El Banco Central quiere que los bancos le paguen más por los plazos fijos a los ahorristas. Hoy para un plazo fijo chico le pagan 43, 44% anual en pesos, para plazo fijo de 30 días. El Banco Central quiere que los bancos eleven esa tasa de interés y sobre todo que eleven la tasa de interés de los depósitos más grandes, de más de 1 millón de pesos o más de 20 millones de pesos, que es lo que teme el Banco Central que en algún momento puedan correr al dólar. Hoy para un depósito de más de 1 millón de pesos, los bancos pagan alrededor de 45 o 46% de tasa de interés. Para los depósitos muy grandes, de más de 20 millones de pesos, pagan 47, 48% de tasa de interés. El viernes salió un banco de primera línea a ofrecer 50% hasta el miércoles. Sí, para los depósitos más grandes. Sí, los grandes depósitos. Claro, están tratando de retener los depósitos para que no le corran al dólar.
¿Cuál es el problema? Primero, las LELIQ son a 7 días, con lo cual esa tasa del 62,5, 63, porque es el piso, de ahí para arriba, se capitaliza cada 7 días. No es lo mismo capitalizar cada 30 que cada 7 días. La tasa de interés nominal anual prácticamente se duplica, con lo cual las ganancias de los bancos son mucho más grandes. Ahora, ¿cuál es el riesgo de todo esto? Que justamente el mercado lo tome al revés, que diga, ¿cómo? Si esta tasa de interés está tan alta, quiere decir que la inflación que está previendo el Banco Central es más alta de la que se está hablando. Y segundo riesgo, que ya ocurrió en la historia argentina del mundo bancario financiero, cuando el mercado ve que los activos que tienen los bancos superan en más de un 50% que son activos del Estado, porque las LELIQ es una deuda que tiene... Es un bono del Banco Central, el activo de los bancos. Y a su vez otros bonos que tienen los bancos de la tesorería, ya van a superar el 50% de sus activos. El mercado ahí puede reaccionar muy mal y le podrás poner la tasa de interés que quiera. Si querés, vamos al 2001, cuando Cavallo puso el 1000%, cuando los bonos de la deuda argentina estaban en más de un 50% de los activos de los bancos y no hubo tasa de interés que frenara el corralito. No digo que vaya a ocurrir corralito, lo que estoy diciendo es que ojo con las consecuencias de este tipo de decisiones. Por dos motivos. Primero, porque el mercado lo puede medir como un riesgo a futuro. Y segundo, porque esto te plancha la actividad económica. ¿Quién va a producir? ¿Qué tasa de interés le va a cobrar los bancos a una empresa que va a descontar un cheque o una factura o le pide un anticipo de cuenta corriente para pagar la quincena o pagar una deuda? Si le va a cobrar una tasa que con este nivel de tasa y de plazo fijo no va a bajar del 80-90%. Atención anual con lo que está diciendo Piñanelli, porque las medidas que hoy tomó el Banco Central son medidas que primero marcan la preocupación del gobierno porque no vuelva a saltar el dólar. Porque es cierto que el dólar a 44 es el dólar que, indexado por inflación, es el dólar de diciembre. Pero lo cierto es que el dólar está a 44 porque vos desde diciembre subiste la tasa de interés del 50 al 68%. Porque si no, el dólar no estaría en estos valores. Si hoy tuviéramos una tasa de interés razonable, que era la que esperaba el gobierno para este momento, es una tasa de interés del 40%, 44% como estuvo en su momento, sí, habría mucha más demanda de dólares. Pero ¿cómo está reteniendo la demanda de dólares el Banco Central, evitando que unos 400.000, 500.000 millones de pesos que el año pasado estaban en la timba de las LEBACs y se pusieron ahora en plazo fijo, son los depósitos más grandes, de más de 1 millón de pesos? ¿Cómo está evitando que eso corra al dólar y que el valor del dólar hoy sea 44 o 43,80 y no sea mucho más alto? Alta tasa de interés, subió la tasa de interés. Y recesión, las dos cosas. Cosas. Subió la tasa de interés prácticamente 24 puntos, sí, de 44% a mediados de febrero a 68%. Pero Maxi, hoy. Vamos a ver los últimos 90 días y los próximos 90 días. Vamos a hacer un poco de pasado y futurología. En diciembre veníamos mal con el tipo de cambio. Sí. Y el Banco Central, acordate que septiembre, agosto, septiembre, el dólar ya estaba en 42, 43, lo bajaron a 38, 39 en diciembre. Con la alta tasa de interés. Con tasa de 70%. Bueno, en ese momento. Sí. Después en enero la quisieron bajar. Y yo me acuerdo que en diciembre, y está escrito en un artículo que escribí, dije, los que compren el dólar a 38, 39 en diciembre, en marzo van a festejar, enero y febrero no. ¿Por qué en marzo? Porque en marzo vencía el car trading cuando el Banco Central sacó una norma en diciembre que permitía traer capitales de corto plazo para que jugaran tasa contra dólares hasta 90 días. Y en marzo vencían. Parte de eso se fue y presionó sobre el tipo de cambio. El próximo vencimiento de eso es junio. Ahora, junio coincide, aparte de esos vencimientos de los capitales golondrinas, coincide con la presentación de los frentes, de los acuerdos electorales y de las listas de candidatos. Y en la Argentina, y en cualquier país del mundo, pero más en la Argentina, no me quiero meter en un tema de Gustavo sobre el tema electoral, siempre cuando tenés un periodo electoral
se sobre dolariza todo los la que economía. tienen grandes depósitos, que Claro, están en tasa de interés claro. en pesos, prefieren refugiarse en el dólar, pues no saben qué puede pasar en términos Y ojo con el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque lo que nosotros como país, como gobierno, firmamos con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué dice en el acuerdo? Primero, no puede atrasarse el tipo de cambio. Atrasarse es en relación a la inflación, con lo cual, por eso la inflación presiona sobre el tipo de cambio. Y segundo, y esto es histórico, y hoy hay una gran discusión de los funcionarios del gobierno con los funcionarios del fondo, el fondo no financia fuga de capitales. O sea, no te van a dar plata para que unos pocos se la lleven barata. Bueno, y hay un mal dato, perdón. a ver. Si vos tomás el balance cambiario del Banco Central, no el informe mensual, el resumen que sacó el viernes el Banco Central, sino la planilla Excel operación por operación, vas a ver un problema muy serio en el balance cambiario del Banco Central. Primero, hay una fuga de capitales en enero y febrero de más de 3.000 millones de dólares. Y todavía no vino lo peor. Segundo, si bien hay una balanza comercial superavitaria, se calcula este año en 5.000 millones de dólares, hubo muchos anticipos de exportadores. Entonces, ojo con el flujo de dólares de las exportaciones porque ya hubo anticipos. Segundo, ojo con los vencimientos de las importaciones, porque yo veo en los diarios, en los medios y muchos periodistas dicen van a entrar 25.000 millones de dólares de las exportaciones agrícolas. Primero, ya parte ingresó. Segundo, eso es lo bruto. Después hay que pagar los vencimientos y las importaciones. A ver, estamos hablando con Piñanelli, porque fue presidente del Banco Central en el año 2002, que fue un año obviamente de crisis, un año muy, muy complicado, donde también se jugaba cómo hacía con la tasa de interés para frenar la corrida al dólar. Lo que pasa es que lo que está diciendo Piñanelli es que en algún momento recreás la confianza, generás alguna expectativa de confianza, sino espiralizar la tasa de interés. Llega un punto en que la tasa de interés tan alta no sirve para retener a los depositantes, porque la propia tasa de interés alta es una señal de crisis para los depositantes. Dicen, esto están pagando cualquier tasa de interés, en cualquier momento viene de nuevo la devaluación y corren antes al dólar. Perdón. Pero atención, que ¿qué dice el gobierno? Obviamente esto que se está haciendo hoy es una locura. Esto que ya estás garantizando un piso de la tasa de interés en 62% a los bancos por todo el mes de abril es una medida de súper emergencia. Pero ¿por qué toma esta medida el Banco Central? Porque dice, aguántenme, bánquenme, no corran al dólar, porque estoy esperando en 2 semanas que ingresen los dólares de la soja más los dólares del FMI. Está claro que esta es una medida de crisis. Si ningún banco central garantiza por un mes la tasa de interés que le paga a los bancos. Eso es una medida, además, está escrita en los manuales, rompen con toda la idea que venían de los agregados monetarios y demás. Pero es una medida de crisis en la cual el gobierno dice, no puedo dejar que se mueva el dólar en estos días hasta que me ingresen los dólares de la soja y eso va a tranquilizar el mercado. Eso es un poco lo que está planteando el gobierno. ¿Qué decías? No, me gustaría preguntarle a Piñanelli y a vos, Maxi, también. A ver, el ahorrista que está en su casa y que tiene pesos y tiene que decidir qué hago, voy al peso, voy al dólar, recibe una tasa de, como una locura, decía Aldo, como una locura del 50%. El gobierno le garantiza 63% a los bancos. ¿Qué pasa ahí en el medio? Porque el tenedor de peso no se ve tentado con esa tasa tan alta que escuchan los medios y se refugia en el dólar. ¿Quién se queda con esos 15, 20 puntos? Es una barbaridad, Aldo. Bueno, eso es el spread del banco, es una ganancia para el banco. Lo que pasa que ahí, insisto lo que dije recién, ojo cuando el mercado toma mal los mensajes de tasa de interés, porque cuando el mercado dice, che, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, por un lado. Y por otro lado, los bancos, ¿qué van a hacer? Si los bancos se van a cubrir en su patrimonio, ¿cómo se compone el balance de un banco? Tiene su propio patrimonio y lo que toma dinero de los terceros. Se va a cubrir primero su propio patrimonio en dólares. Y los depositantes, si mañana hay un problema con las LELIQ por el volumen y la tasa, van a decir, no es problema mío, es problema del Banco Central. Una pregunta, le pregunto a Piñanelli y ahora vamos a abrir con Marangoni. Atención que ha habido declaraciones importantes de Frigerio, el ministro de Interior,
declaraciones del presidente hace un ratito con el tema de la inflación, insiste con que hay que sacarse de encima la inflación. Pero la pregunta, Piñanelli, es, a ver, en este esquema que habíamos visto, ¿no? de las posibilidades electorales que tiene el gobierno, en el cual las encuestas ya juegan como parte de un factor de incertidumbre económica. Es decir, vos tratás de frenar el dólar, que es tu principal problema, subiendo la tasa de interés, te pega sobre la economía la recesión te pega sobre el nivel de aprobación de la gestión oficial, eso te pega en la incertidumbre y estás en ese círculo vicioso. Ahora, en el corto plazo, más allá de las visiones encontradas que puede tener Piñanelli y los economistas de la oposición respecto al gobierno, para el que está ahí en el Banco Central, agarrado del tablero, tratando de maniobrar, y Piñanelli hace una sonrisa porque efectivamente también la vivió en su momento, y en la Argentina todos saben cómo solucionar las cosas, pero cuando estás en el momento de tengo una crisis por acá, tengo la inflación por allá, tengo las elecciones en el horizonte, en el cortísimo plazo, esto que está haciendo el Banco Central, de tratar de aguantar como sea que no se le vaya la corrida al dólar hasta que lleguen teóricamente los dólares de la soja, ¿es desacertado o es el único camino posible que tienen? No, no es el único camino. Hay otros modelos de equilibrio monetario y financiero, pero es el camino que ellos eligieron. Y a veces cuando elegís un camino, después es muy difícil volver atrás. Entonces, una de las cosas que plantean los funcionarios del Banco Central del Gobierno, que ellos no van a tomar medidas distintas a lo que se debe tomar en un mercado. Ellos te ponen el tema del corralito o medidas de un control de capitales o acelerar la liquidación de las exportaciones. Todo eso no lo van a hacer porque dicen que no es un gobierno que va a tomar medidas excepcionales. Y a veces en crisis vos tenés que dejar los manuales teóricos, ortodoxos, para tomar medidas que tranquilicen a los mercados. Ahora, y hoy el Banco Central está perdiendo la iniciativa. Separemos. Obviamente las versiones de Corralito, todas esas cosas han circulado totalmente infundadas. No hay nadie, ni siquiera Cristina en su momento se animó a... Yo no estoy hablando de Corralito, bueno, ya te lo dije. No, porque si no la gente... Yo no estoy hablando de eso. Eso saquémoslo como posibilidades. Vos decís que hay otros... Yo en algún momento dije que puede haber Corralito. No. Pero vos planteaste que algunas medidas que no sean las que quiere... Pero estamos hablando de otra cosa, no de Corralito ni de cepo. Estoy hablando de medidas monetarias, financieras y de equilibrio entre el crédito, la actividad económica, el rol del Estado. Yo te hago esta pregunta. ¿Por qué no se le pone un límite más grande a los capitales golondrinas? ¿Por qué no se le pone más límites a la fuga de capitales y que declaren fehacientemente qué hacen con ese dinero? Cualquier país del mundo. Vos, cuando vas a Estados Unidos, a Europa, entras con $100.000 a los bancos y te sirven un café, te atiende una linda secretaria y te lo reciben. El día que lo querés sacar, te llama un tipo del banco y dice, ¿por qué lo querés sacar? ¿Y a dónde lo va a llevar? Y informó. Claro, lo que sucede es que, a ver... Quiero decir, el Banco Central tiene herramientas para no marcar que este es el único camino. Si el Banco Central está supeditado a la voluntad de los bancos, cuando le dicen, como pasó la semana pasada, aumentame más la tasa porque si no nos vamos al dólar, estamos ante un Banco Central totalmente debilitado. Bueno, a ver, una de las medidas que bueno, en su momento es así, estuvo en discusión y hay algunos en el gabinete que la proponían, pero hasta ahora el equipo económico la ha desechado, es obligar a las cerealeras que liquiden en un plazo determinado los dólares de la cosecha gruesa. En el equipo económico dicen, no, vamos a ver si efectivamente por las buenas empieza a ingresar un flujo de dólares importante, aunque hoy no tienen plazo de liquidación. Claro. Digamos, tienen que liquidar lo justo y necesario para pagar costos, para comprarle al productor y demás, pero no necesariamente tienen que liquidar todo lo que exportaron en el mercado doméstico, en el mercado tienen local. Hasta 10 años para liquidar. Bueno, esa medida, por ejemplo, es una medida que en algún momento se estuvo discutiendo, el equipo económico la desecha. ¿Vos crees que sería necesaria? En esta coyuntura hay que analizarla seriamente. ¿Sabés cómo se hace eso? Te juntás con los 5 o 6 grandes exportadores de cereales y le decís, muchachos, ¿qué flujo de fondos van a tener? ¿Cuántos dólares me van a traer por día? ¿Cuántos dólares me van a traer por semana? Porque también
esos exportadores están endeudados afuera porque parte lo anticiparon. Entonces te haces un flujo con ellos mismos. Nosotros lo hicimos en el 2002 con los petroleros, con los agroexportadores, con los exportadores de aluminio. Hicimos un flujo y llegamos a un acuerdo. Bueno, entonces, acá es un tema en donde si vos priorizás tus ideas súper ortodoxas de política monetaria, yo no voy a tomar medidas excepcionales, el mercado te lleva puesto, acá y en cualquier parte del mundo. Mirá lo que pasó hace 15 días en el mundo. Estados Unidos, como se le enfrió el nivel de actividad económica, la Reserva Federal, y por presión política también, anunció que durante todo el 2019 no sube la tasa de no interés. iba a subir la tasa. La primera reacción acá, en la Argentina, fue que bueno, va a venir una mejora en los países emergentes porque no van a subir la tasa. Y yo dije, es al revés, porque el mercado lo que va a leer que la Reserva que viene Federal la recesión y no se van a ajuste asustar. la tasa porque hay enfriamiento de la economía, y fue lo que pasó. Y van a salir capitales de todos los países emergentes como Argentina. Al A revés. ver, la otra pregunta que te hago, y esta es muy importante en términos, vos decías, bueno, pongamos algún control de capital y demás. Me parece que el gobierno está tan atado con alambre el escenario electoral que el gobierno está entre la disyuntiva de armar o desarmar la bicicleta financiera. Claro. Hace un mes más o menos, un mes y medio, cuando había un veranito financiero y el gobierno lograba que el dólar estuviera planchado con la tasa de interés bajando, la tasa de interés bajó desde principio de enero del 60% al 44%, el Banco Central saca una resolución en la cual busca desarmar la bicicleta financiera. Dice, ya me pasó el año pasado que el dólar me quedaba planchado porque ingresaban fondos, dólares especulativos a cambiarse en pesos y a tasa de interés. Esto es una bicicleta que cuando se desarma me salen corriendo. Emite una norma en la cual le pone un límite a los bancos para comprarle el IX. y un plazo mínimo de 90 días. Exactamente. que Entonces vencía lo en que quiere marzo. es desarmar la bicicleta, desarmar que no me vengan todos a pasarse a tasa de interés, vendiendo los dólares y pasándose a tasa de interés, porque esa bicicleta financiera me contiene el dólar, pero en algún momento se desarma y ocurre lo contrario. Sí. Que van todos corriendo de la tasa de interés al dólar y me genera una corrida muy grande como el año Marzo. pasado con las levas. Lo que pasó en marzo. Bueno, ¿qué pasó? Trató de desarmar la bicicleta financiera y el dólar le subió 10% en marzo. Tuvo que subir la tasa de interés del 44 al 68%, la tasa que le paga por la liga a los bancos. Y dijo, vamos a armar rápidamente una bicicleta financiera de nuevo, porque si no, no podemos Hasta sostener al junio. dólar. Entonces, ¿es este permanentemente el dilema que tiene Macri? Si quiere llegar sin caerse de la bicicleta a la elección, no puede parar, digamos. Porque si trata de bajar de la bicicleta como trató el mes pasado, se le va al dólar. Y si arma mucho la bicicleta, va muy rápido en la bicicleta, como está tratando de hacer ahora, subiendo las tasas de interés, y bueno, tiene el riesgo de en la primera curva pegarse un golpe fuerte. ¿Es un poco ese el dilema que vos ves? Sí, ese es el dilema porque el modelo que ellos implementaron tiende a eso. Hay una debilidad en el rol del Estado, fundamentalmente del Banco Central en este caso, en este tema en particular, y cualquier cosa que haga, si el Banco Central no cambia el modelo y no se pone el Banco Central en el centro de las decisiones, el mercado te lleva puesto y es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. El riesgo de que, bueno, finalmente ahora vamos a analizar un poco el escenario político con Marangoni, el escenario parte de este escenario electoral que también está influyendo. Está Ricardo Alfonsín, a 10 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín. Quiero hablar con Ricardo Alfonsín si hay alguna posibilidad de saltar la grieta o si hay un escenario meramente binario. Acá es Macri o es Cristina. ¿Qué pasa con la interna de Cambiemos? Pero fíjense, Aldo, cuando hablamos de ojo con los depósitos a plazo fijo, ¿qué hizo el gobierno? ¿Por qué el gobierno decía, con el apretón monetario de septiembre, dijo, acá olvídense, nadie va a poder correr al dólar porque le saqué todos los pesos que tienen los argentinos en el bolsillo? Y efectivamente, le sacó a los argentinos todos los pesos de los bolsillos. ¿Qué significa eso? Con la disparada de la inflación, los salarios quedaron muy rezagados respecto a la inflación, los argentinos se quedaron sin ahorro en los bolsillos, en el mes a mes. Al mismo tiempo le quitaste el crédito, es decir que nadie te podía poder pedir un crédito para después correr al dólar. Y el dólar subió de 20 a 40, o sea que si vos tenías algún ahorro y comprabas dólares, ahora ya no tenés más sobrante de pesos en el bolsillo
y el dólar te cuesta el doble. O sea que efectivamente le quitó los pesos del bolsillo a los argentinos con el apretón monetario, la disparada del dólar y la disparada de la inflación. Pero ojo que quedan muchos plazos fijos, que es ahorro previo de los argentinos en el sistema financiero, y eso es lo que con las medidas que hoy se tomaron están tratando de retener que no le vaya a correr al dólar. Porque los argentinos ya tienen el bolsillo agujereado, no tienen cómo correr al dólar. Acá estoy viendo a algunos argentinos que efectivamente no tenés nada. Absolutamente nada. Pero hay algunos que tienen. Pero atención que hay algunos que tienen, sobre todo depósitos de más de 1 millón de pesos, que el año pasado estaban en el Lebacs, ahora están en el sistema financiero. Fíjense, hay 1.500.000 millones de pesos de depósitos en el sistema financiero. 40.000 millones de dólares. Bueno, en el sistema financiero, en pesos. De esto no importa, es muy poquito los plazos fijos ajustados por UVA, por inflación. Son 45.000 millones de pesos, es muy poquito, ¿no? Bueno, no le prestemos atención. El 97% de los depósitos está a tasa de interés y el 62% está a menos de 90 días. Es decir, que hay más o menos 900.000 millones de pesos de depósitos de argentinos a menos de 60 días. En el sistema en general están a 30 días, máximo 60 días. 900.000 millones de pesos. De eso, una parte lo tienen las personas físicas, otra parte lo tienen las empresas. Atención con eso. Bueno, ¿qué es lo que podría correr al dólar de toda esa cantidad de pesos que hay en el sistema? ¿Qué es lo que podría correr al dólar? Y bueno, se calcula que hay más o menos, acá estoy viendo algunas cuentas que no me gusta mucho, porque hicieron una mezcla de datos. Pasame por favor el cuadro anterior, el cuadro que hicimos, porque sí, me parece que dieron vuelta algunos cuadros. Sí, pasame por favor el que teníamos hecho. Pero más o menos hay, este es el número, más o menos hay 500.000 millones de pesos de las empresas y 260.000 millones de pesos de las personas físicas que podrían correr al dólar. Estamos hablando en total unos 800.000 millones de pesos. 20.000 millones es de poco dólares. menos de 20.000 millones de dólares que podrían correr al dólar. ¿Coincidís que ese es el peligro, es lo que tratan de evitar que corra? Te voy a dar un secreto profesional de todo esto. La otra vez cuando tuvimos una reunión con los técnicos del Fondo Monetario, yo lo pregunté. El Banco Central se obligó a que la base monetaria, que no está ahí, que es el dinero que tenemos los argentinos en el bolsillo, no se iba a incrementar, 0% de incremento. Es 1,3 millones contra 1,5 de plazo fijo. Ahora, el problema no es la base monetaria la que va al dólar. Lo que va al dólar es lo que se llama el M3, que son los plazos fijos, que tienen una capacidad más rápida. Por eso hay una falla en el modelo, porque el riesgo no es la base monetaria. No es el dinero que tienen los argentinos en el bolsillo, no, el riesgo es esto. Lo que tienen residentes argentinos ahorrados en el sistema financiero. El riesgo de que se vaya al dólar es este. El riesgo es este, ¿no? Acá están bien los números, esta es la plan original que habíamos hecho. El primer riesgo es eso. Segundo riesgo técnico monetario. Sí. Cuando vos tenés una base monetaria de 1,3 millones o 1.300 millones de millones y unas LELIQ de más de 1.000 millones de millones. 1 billón de pesos. Que se está aproximando a todos estos números. La base monetaria que nosotros tenemos, que es la guita en los bolsillos. Es muy poco. A la vista. No solo es muy poco, sino que no es remunerada. A vos no te pagan tasa de interés por tener la plata en el bolsillo. Pero sí las LELIQ. Entonces, cuando las LELIQ en 2 meses alcanzan la base monetaria, tenés que devaluar. Porque es la única manera de licuar el Banco Central para licuar eso. Claro, pero bueno, pero esto es de manual. Lo que quiero, a ver, el número que quiero, esto es clave. Esto es lo que hoy la medida que tomó el Banco Central es tratar de evitar que son 550.000 millones de pesos que tienen efectivamente las empresas en plazos fijos y 900.000 millones de pesos que tienen las personas físicas. De eso, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que puede correr al dólar? No es el plazo fijo chiquito, que en general tiene una estabilidad mucho mayor. Es el plazo fijo de más de 1 millón de pesos. El plazo fijo de más de 1 millón de pesos son 260.000 millones de pesos de personas físicas, es decir, el 30% de los plazos fijos son de más de 1 millón de pesos, de personas físicas. Y es el 93% de los plazos fijos de las empresas, estamos hablando de más de 500.000 millones de pesos,
de las empresas que tienen plazos fijos de más de 1 millón de pesos en el sistema financiero. Esa es la preocupación hoy del Banco Central. Claro. Y por eso le está pidiendo, lo está presionando a los bancos, diciendo yo te voy a pagar más tasa de interés a vos. Vos pagale más tasa de interés sobre todo al depositante grande. Quiero que el depositante grande, que hoy está cobrando 47% de tasa de interés, pagale más de 50% y si podés más. Porque ese depositante grande, ya sean personas o empresas, el Banco Central teme que en algún momento, como le corrieron en su momento, estos mismos depositantes que ahora tienen estos plazos fijos, el año pasado tenían las LEVAX. Había una cantidad similar de LEVAX, que eran esas letras del Banco Central que, en una cosa increíble, las tenían colocadas en particulares o en empresas. Ahora las LELIQ solo las pueden comprar los bancos. Me disculpa, el año pasado... Bueno, el año pasado se armó una corrida terrible. Crisis, lo que está tratando de hacer el Banco Central hoy es desactivar una posibilidad de una Cuando corrida. estalló la crisis de la LEVAC, ¿sabés cuánto era el stock de las LEVAC? 65.000 millones de dólares. Una locura. Una locura. Hoy tenés 25.000 millones de dólares de LELIQ a 7 días. ¿Dónde fue el resto de las LEVAC? Se fue a las LETES, letras de tesorería, que son en dólares, que ahora es deuda pública. O sea, acá se ha dolarizado una gran parte de esa deuda. Y ahora quieren evitar esto. Y tenés una parte que vinieron acá a los plazos fijos. Con tasa de interés, que aprendan de una vez por todas. Hay otros elementos para evitar. Bueno, básicamente generar confianza. Y bueno, lo que estamos hablando es que vos tenés que emitir en algún momento la señal de que estás generando confianza. ¿Cómo se genera confianza? Vamos a ver, el gobierno dice, bueno, yo voy a generar confianza cuando empiecen a llegar los dólares de la soja, más lo del FMI, la economía empieza a recuperarse. Si la economía no empieza a recuperarse, yo creo que va a ser difícil generar confianza. Y vas a tener que seguir aguantando con la tasa de interés para que no te corran al dólar. Pero atención con esto, en algún momento tenés que generar confianza porque si no la tasa de interés no te banca. Bueno, ¿qué ha dicho a todo esto Rogelio Frigerio? Fíjense, declaraciones muy importantes del ministro del Interior. Ha dicho no hay plan B, B con B corta. No hay plan Vidal, ha dicho Frigerio. El candidato a presidente es Mauricio Macri, va a ir por la reelección. Acaba de decir hace instante el ministro de Interior, ratificando que se recomponga, no se recomponga la economía. Esto lo tienen que definir el 20 de junio, que es cuando se presentan las candidaturas, pero el gobierno sigue diciendo solo hay plan Macri, no hay posibilidad de un plan Vidal, un plan B. Correcto, esto te da la pauta, Maxi, que están barajando, aunque sea una mínima posibilidad, dentro del gobierno, que vaya Vidal. Hubo un rumor respecto a que Nicky Caputo tenía una posición tomada que Macri no tenía que volver a presentarse. Lo está rechazando, está diciendo bueno, no. Pero si lo está rechazando, ¿vos por qué salís a rechazar algo? Porque hay un rumor muy fuerte. ¿Por qué salís a aclarar? Porque hay un rumor muy fuerte. La noticia es que el ministro del Interior está aclarando que Macri se va a presentar. ¿Por qué lo aclara? Si fuese una cosa infundada, no pierde un minuto de su vida. Bueno, confirmar de alguna manera. Recordar otra cosa también que es la fotografía de Macri el otro día, la selfie que él mismo saca con Vidal. El viernes pasado lo que hace Macri es instalarse y decir, muchachos, tenemos que seguir, yo los estoy encabezando. Y por otra parte también Frigerio dijo, esto lo dijo la Casa de Gobierno, yo lo voy a seguir al presidente durante su reelección también. Bueno, ahora van a ver, Macri ha dicho que hay que sacarse de encima la inflación, ¿no? Algunos dicen, bueno, que si no logra sacarse encima la inflación, al que se lo van a sacar encima en las elecciones es a él, digamos, ¿no? Porque es el talón de Aquiles hoy para el presidente y para toda la economía, lo que estamos viendo. Si vos no bajás la inflación, las presiones al dólar continúan, no hay posibilidad de reactivar, se derrumba la intención de voto y la aprobación de la gestión. Ahora, también vale preguntarse si le conviene al presidente seguir insistiendo con el tema de la inflación, donde claramente hoy no vemos que haya alguna señal concreta, por ejemplo en este mes, en abril, de que pueda haber una caída fuerte o desaceleración fuerte de la inflación. Mirá lo que decía Macri. Y este es el camino, el de demostrar que estamos en un país donde la ley vale. Pero claramente falta mucho. Estamos comenzando, pero nos hemos dado una oportunidad única en años, en décadas, de trabajar juntos para construir ese país que todos soñamos. Y claramente cuesta, porque es profundo y lleva tiempo, porque no hemos vuelto a hacer lo mismo del pasado. No nos hemos tentado con buscar un atajo, pegarlo con alambre,
alguna solución mágica. Esas soluciones que nos vendieron una y otra vez y nos llevaron al mismo lugar de partida o peor. Hoy lo estamos haciendo de fondo, de verdad, con todas las herramientas que tenemos, porque tenemos con qué. Y este es el camino. Este es el camino por el cual vamos a derrotar la inflación. Una inflación que en 80 años ha sido en promedio 62,5%, sin contar los años de hiperinflación. ¿Se dan cuenta? 80 años, 62, algo por ciento de inflación promedio. Entonces significa que tenemos que sacárnosla definitivamente de encima. Y estamos haciendo las cosas estructurales, de fondo, que nos van a permitir vivir una sociedad más justa, con mejores oportunidades para todos. Ahí estaba Macri, tenemos que sacarnos de encima la inflación. Está Ricardo Alfonsín, gracias Ricardo por venir. No, gracias a vos, Maxi. Ahora vamos a analizar un poquito cómo estás viendo el panorama y si solo hay opción hoy o hay forma de saltar de la grieta, si hoy solo es Macri o Cristina o si hay alguna posibilidad en el escenario electoral. Gustavo Marangoni, a ver, el presidente ratifica, este es el rumbo y encima habla de lo que alguien le aconsejaría mejor, no hable de esto porque la inflación está corriendo al 51-52% anual. Es el récord en los últimos 27 años. ¿Cómo se explica? Tomando lo que decía Aldo y llevándolo al plano político, digo, para que el 22 de junio, el día que se inscriban los nombres de los precandidatos a presidente, Marcos Peña pueda hacerse cargo de la campaña electoral, antes Guido Sandleri tiene que hacerse cargo de la precampaña electoral, es decir, llevarle por lo menos una relativa estabilidad que le permita llevar adelante el periodo más intenso, es decir, los últimos 3 o 4 meses previos a las elecciones. Tranquilidad del dólar e inflación desacelerándose. Lo que Aldo y vos describieron muy bien en la primera parte de este programa. Segundo lugar, me parece que si hay una característica, vos fíjate, casi como la política es especular. A las pocas horas que había asumido Mauricio Macri la presidencia, el kirchnerismo llamó a la resistencia con aguante. 3 años después, esa bandera es del gobierno. Resistir con aguante. Claro. Casi en el mismo lenguaje, casi con la misma, con las mismas palabras. ¿Por qué? Porque me parece que el presidente también ha cambiado su lugar. En el 2015, el presidente interpretaba a una sociedad que estaba demandando un cambio. Ahora tiene que interpelar a la sociedad, porque si la interpreta, tiene que hacer cosas distintas a las que quiere hacer. Para interpelarla es decirle, no aflojen, hay que aguantar, no los cantos de sirena, etc. Me parece que además está en el contexto de un calendario electoral provincial que en general le viene dando malas noticias y todo hace presumir que en las próximas semanas, meses, las va a seguir dando, pero también hay otro hecho elocuente que me parece que en este escenario de polarización donde hay 2 puntos que tienen 30% de intención de voto, metro más, metro menos, y hay 60% de imagen negativa, lo primero que tiene que evitar el gobierno son las fugas, vamos a decirlo así, por derecha. Consolidar por eso, el espacio propio. Vos fijate que se corrió del escenario la candidatura de Olmedo, el diputado salteño, sí, que a lo mejor en algunas encuestas lo registrábamos con 3, 4 puntos, y no podemos darnos el lujo o el gusto de perder 3, 4 puntos. Así que a Salta directo, a competir por allí. Sí. De allí me parece que viene este tema de, vamos a decir así, de un mayor énfasis, de lo que hemos visto en los spots de este fin de semana que han circulado por las redes virales, de tomar los agravios o los insultos y convertirlos en una suerte de bandera para decir, bueno, nos refugiamos en esto, de lo que fidelizamos no se nos tiene que escapar nada, porque eso es resistir con aguante hasta junio. Efectivamente, han circulado 2 spots de campaña, después lo vamos a ver, pero que marcan una comunicación mucho más agresiva del gobierno, ¿no? Un spot en el cual se ven obreros de la construcción haciendo distintas obras de infraestructura y atrás todo el tiempo la musiquita, esto insisto, de Cambiemos, esto es del gobierno, y la musiquita es Mauricio Macri, la que te parió, Mauricio Macri, la que te parió. Esto es del gobierno, circula hoy en las redes sociales. Y el otro, también con un tono muy agresivo, es a quién carajo le importa, y muestran distintas obras de gobierno, y en voz en off se dice cuándo el dólar está a 45, cuándo la economía está en recesión. Es decir, el gobierno toma
lo que la gente todo el tiempo habla en la calle, digamos, ¿no? De lo que pasa con la inflación, el dólar, la recesión, la pérdida de empleo, y busca, pese a eso, a mostrar el costado positivo, que es Macri ha hecho obra de infraestructura, o ha avanzado con el tema de la justicia o la lucha contra la corrupción. ¿Eso, para qué sirve eso? Me parece que para pararse en el lugar, viéndolo de la perspectiva oficial, de la verdad, pongo comillas, es decir, bueno, pasan estas cosas, no las negamos. Es decir, sería difícil que un economista pueda aquí debatir con Aldo, con cualquiera, y decirle, no, no es, como vos planteaste, las tasas no son esas, la inflación no son esas. Sí, es cierto, es verdad. Bueno, nosotros lo asumimos. Y es una verdad que en última instancia está en función de un eventual futuro en el cual esta dura verdad de hoy va a dar un resultado mañana. Sería la tierra prometida mientras transitas por el desierto. Por eso, insisto, estos meses es fundamental que se pueda dar algún tipo de estabilidad económica, porque si no todo eso... Es la clave. Y además, no nos olvidemos que acá se ha hablado de lo financiero y de las estrategias políticas, pero la economía real es realmente durísima. Le hago una última pregunta a Aldo Piñanelli respecto a esto, ¿no? La encuesta de Macri, o lo que estamos viendo como escenario electoral, ya influyendo en la incertidumbre. Está claro que todo lo que explicamos pone, si se quiere, el caballo delante del carro y no al revés. Estamos contando que los problemas económicos son económicos, que el riesgo político es ahora que empieza también a jugar el riesgo político, pero está claro que lo que ha sucedido, la devaluación del año pasado, la disparada nuevamente de la tasa de interés para que no te corran los depositantes al dólar, todavía no tienen que ver con el riesgo político. Tienen que ver con todo lo que estamos hablando de la economía. Básicamente la inflación, que sorprendió a todo el gobierno, las tasas de inflación 3-4% en los primeros meses del año. Eso te deshace todo el programa económico acordado con el Fondo Monetario. Ahora, no podemos desconocer que a partir de ahora sí empieza a jugar también el riesgo político. Así es. Y el riesgo político es un gobierno que pierde, si se quiere, volumen en las encuestas, que viene para abajo, y una oposición, sobre todo con Cristina Fernández de Kirchner, que se fortalece. ¿Cómo impacta eso, Aldo, en términos económicos? Porque acá yo entiendo que de la militancia de un lado y del otro hagan bandera de esto, ¿no? La militancia kirchnerista diciendo, le echan la culpa a Cristina de la situación económica. No, claramente estamos diciendo que... Y la militancia de Macri al revés, diciendo acá el problema principal es el riesgo político, Macri gana las elecciones, se soluciona todo. Vamos a analizar, nosotros queremos evaluar esto, hacer un diagnóstico de esto, dejando de lado la militancia de uno y del otro lado. E impacta el riesgo político. ¿Cómo impacta, Aldo? Sí. ¿Cómo impacta este tema de si en los próximos meses efectivamente Cristina está más encumbrada en las encuestas y el gobierno más debilitado? Mira, en primer lugar, siempre históricamente en cualquier país emergente o como somos nosotros, cualquier proceso electoral impacta en lo financiero porque hay gente que ante la duda se cubre en moneda fuerte. Y en Argentina la moneda fuerte es el dólar. Entonces, y por eso, por más que suban la tasa, la incertidumbre de las encuestas, la incertidumbre política, va a presionar sobre el tipo de cambio. Segundo tema, de acá a junio, para mí junio es un mes clave para que se defina todo esto. Va a haber varias elecciones provinciales. Ayer hubo una previa, una PASO en San Juan, donde el peronismo con UNIAC sacó el 55% de los votos. Ya había habido una anterior en La Pampa, donde salía primero el peronismo, segundo el radicalismo y tercero Cambiemos. Y ahora viene la elección, creo que de Córdoba, que también ahí se define mucho de estas cosas. Río Negro en abril. En fin, puede ser que ocurra de acá a junio malas noticias. Todos los domingos va a haber una elección provincial. Y todo indica que serían malas noticias para el gobierno. Entonces, eso también incide sobre el mercado y sobre este tema de cubrirse por las dudas en dólares. Te lo planteo de otros términos, ¿sabes? La jugada del gobierno es esta. El gobierno cree que es el momento de tratar de estabilizar la economía, abril, mayo, junio. Considera que es el momento clave, la prioridad es estabilizar el dólar como dé al lugar, porque de esa manera, creen, es la forma de que pueda aparecer a partir de julio a agosto algún tipo de recuperación económica. ¿Pero por qué están evaluando esto? Porque dicen, si no lo hacemos ahora, que es cuando ingresan los dólares de la soja, no lo hacemos más.
digamos, julio, agosto, septiembre son meses donde hay pocos dólares en la economía argentina. Es decir, donde hay menos ingreso de dólares, donde hay mayor demanda de dólares, porque va a estar sobre el periodo electoral. Entonces el gobierno dice, es el momento, es ahora o nunca, es ahora estabilizar el dólar, tratar de pasar de ahora a junio con el dólar más o menos calmado, mejorar las expectativas y en julio, agosto, septiembre, mucho más octubre, que son los meses donde hay que agarrarse fuerte porque viene esta dolarización electoral y demás, Sí. que algunas señales de la economía real ya empiecen a jugar positivamente en las encuestas, porque si no ya no tenemos más tiempo. ¿Es lógica esa jugada? Es lógico en la desesperación, no en lo técnico. También el gobierno había dicho, voy a ajustar las tarifas entre marzo, abril, mayo, porque después vienen las elecciones y no ajusto más. Eso le salió mal, porque la inflación se le disparó. Entonces, si no frenan la inflación, y en poco tiempo no la van a frenar, es el círculo vicioso. Yo creo que el gobierno de Macri está en una dificultad muy grande, y por lo tanto el país, porque más allá de las encuestas, más allá de lo que el gobierno intente hacer, hasta ahora, desde que es gobierno, en lo económico, no le salió nada bien. Ahora lamentablemente para todos nosotros, ¿no? Sí. Aldo, gracias. No, al contrario. Sé que, nada, estás ahí peleándola en este momento y que te agradezco mucho, es muy valioso, hiciste un esfuerzo grande por venir, así que te agradezco Bueno, especialmente. Simplemente quiero aprovechar que está acá el amigo Ricardo Alfonsín, y yo tuve el orgullo de haberlo conocido a don Raúl en la crisis del 2002, y sé lo que era don Raúl cada vez que hablábamos y me daba ánimo. Necesitamos esos liderados. Un Alfonsín que también jugó de manera muy importante para estabilizar la situación en el 2002. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Muy importante. Gracias, Aldo. Ya hablamos con...